Con la llegada de las matrices dinámicas en Excel, llega un nuevo concepto que es el rango de desbordamiento. Este tema ya lo hemos tratado en los videos que hice sobre las funciones de matrices dinámicas. Ahora bien, en este video vamos a ver un concepto interesante que es el operador de rango desbordado, o en inglés Spill Range. ¿Qué significa? Este símbolo, que es el de numeral, hash, hashtag o incluso gato aquí en México, es un operador que nos va a ayudar a trabajar con matrices dinámicas. En este video vamos a ver algunos ejemplos para que entiendas qué es, cómo usarlo y en qué situaciones lo puedes utilizar. Es importante que veas este video, ya que las funciones de matrices dinámicas están aquí ya para quedarse, tanto en Office 365 como en Excel 2021. Y es un concepto que sí o sí tienes que dominar. Así que continúa en este video para sobresalir como un profesional que tiene más conocimientos en Excel. Mi nombre es Sergio y te invito a que me des un like, te suscribas y dejes los comentarios, por favor. Y no olvides compartir en tus redes sociales. Comenzamos. Veamos entonces cómo y cuándo utilizar este operador que comúnmente se le puede llamar numeral, hash o gato aquí en México. Este operador, estrictamente hablando, se llama operador de rango desbordado. ¿Y qué significa? Desde que se liberan las funciones de matrices dinámicas en Office 365 y ahora en Office 2019, contamos con lo que se llama el rango de desbordamiento. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo aquí ingreso el signo de igual y elijo este rango, Enter, me devuelve este rango de celdas. Pero fíjense bien que al elegir cualquier celda, se pone un borde azul que indica que este es el rango de desbordamiento. Aquí en la celda H10 yo tengo simplemente esta fórmula. En las demás celdas, si se fijan, es la misma fórmula, pero se pone en un color gris. Si yo aquí, por ejemplo, escribo Excel, se devuelve un error de desbordamiento. ¿Qué significa? Este error de desbordamiento, o también llamado en inglés Spill Error, lo que significa es que esta celda con este valor me está truncando el desbordamiento de celdas. Aquí me dice que este rango de celdas sería el rango de desbordamiento, pero como tengo un valor, me aparece este error. Si yo no quiero que aparezca ese error, simplemente borro este contenido. Y listo. Ahora bien, las funciones de matrices dinámicas, como son filtrar, únicos, ordenar, etc., utilizan ya el rango de desbordamiento. Por ejemplo, si yo aquí escribo igual únicos, elijo este rango, cierro paréntesis, enter, me devuelve los valores únicos con base en ese rango, en este rango de desbordamiento. Ahora vamos a ver el operador de rango desbordado, que es este operador. ¿En qué momento se va a utilizar y para qué? Voy a borrar esto y aquí voy a traer las cantidades con base en esta tabla, la cual se llama tabla 1. Entonces lo que voy a hacer es igual, le digo filtrar, quiero filtrar únicamente las cantidades, pero con base en lo que tengamos acá arriba en sucursal. Entonces presiono escape y aquí en sucursal escribo centro. Sí, ya sé que vas a decirme por qué no pongo una lista de validación. Lo vamos a hacer más adelante. Ingreso igual y la función filtrar. ¿Qué voy a filtrar? La columna cantidad. Entonces le voy a decir tabla 1, abro corchetes con al 91, cantidad, cierro corchete al 93, coma. En el parámetro include vamos a indicar sobre qué columna haremos el filtro. Entonces le digo tabla 1, abro corchetes, sucursal, cierro corchetes, igual a centro. Listo. Cierro paréntesis y me devuelve las cantidades. Si yo aquí le digo igual
a esta celda y después ingreso el símbolo de numeral o de gato o el operador de rango desbordado, fíjate bien cómo me elige el rango de desbordamiento. Si este filtro me trajera más filas, el rango de desbordamiento las tomaría automáticamente. Fíjate bien, si yo le digo de esta celda hasta esta celda y suelto, igual me dice este numeral o este símbolo. Puedo yo elegir únicamente estos valores y me elige solamente ese rango. Pero si le digo F numeral, me devuelve el rango de desbordamiento. Si yo presiono Enter, me devuelve los mismos valores. Entonces, como esto de el operador de rango desbordado me devuelve un rango, significa que lo puedo utilizar como parámetro en una función. Por ejemplo, le digo suma, elijo este rango o esa celda, numeral o gato, cierro paréntesis, Enter. Y listo, ahí me devuelve la suma del rango de desbordamiento con base en estas celdas. Veamos un cambio. Aquí, por ejemplo, dice le vamos a poner centro. Escribo centro, Enter, y me suma una nueva cantidad. Veamos otro ejemplo. Aquí yo quiero devolver una lista de validación de las sucursales, pero de valores únicos. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. En esta celda voy a decirle igual, le digo únicos, ¿de qué matriz? De la tabla 1. Abro corchetes y sucursal. Cierro corchetes, cierro paréntesis y me devuelve los valores únicos de esa tabla en la columna sucursal. Ahora voy a utilizar la función ordenar para ordenar ese resultado en orden ascendente. Si yo quiero una lista de validación, puedo hacer lo siguiente. Datos, validación de datos, permitir lista, elijo por ejemplo este rango, de I5 hasta I8. Pero ¿qué sucede si después tengo un nuevo valor o una nueva sucursal? Aquí este valor me está diciendo de I5 hasta I8. Entonces, si la lista aumenta o disminuye, siempre va a tomar este rango. Entonces, fíjate bien que lo que voy a hacer. Elijo esta celda, escribo el operador de numeral. Para que esta lista, no importa si aumente o disminuya, siempre va a tomarme el rango de desbordamiento. Aceptar. Y ahora sí, tengo una lista. Y como tengo Office 365 en Insider, fíjate bien que si yo escribo, me va a devolver los valores en autorrelleno. Que esta nueva característica, que ya mostré en un video anterior, se ha liberado en Excel. Actualmente está en versión Insider, para que autorrellenemos valores en listas de validación y que no sea obligatorio desplegar la lista y elegir el valor. Por ejemplo, yo escribo sur y se autorrellena. Vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero saber cuántas filas son las que se devuelven en un filtro que voy a devolver. ¿Cuál va a ser la suma? Vamos a elegir un vendedor y un producto de una lista y vamos a hacer una suma con base en estos dos valores. Es decir, vamos a hacer una suma, pero con la función sumar puntos y punto conjunto, y vamos a ver cómo aplicar el rango, o más bien el operador de rango desbordado. Vamos a comenzar entonces. En esta celda voy a devolver los encabezados de esta tabla. Entonces simplemente le digo igual, elijo este rango. Fíjate bien que me dice tabla 1 encabezados. Enter y listo. Ahora voy a hacer un filtro con base en los valores de centro. Voy a devolver las 4 columnas, pero siempre y cuando sean de centro. Entonces le voy a decir igual, filtrar. ¿Cuál es mi array o mi arreglo o mi rango? Tabla 1. Ahí está. Coma. Include. O con base en qué columna vamos a filtrar. Le digo tabla 1, abro corchetes, le digo sucursal,
cierro corchetes, igual a centro. Cierro paréntesis, enter y listo. Me devolvió las 4 columnas, únicamente con las sucursales de centro o con la sucursal de centro. Por ejemplo, si yo aquí escribo sur, me filtra únicamente los de sur. Bien, ahora, yo quiero saber cuántas filas me devolvió este rango de desbordamiento. Y este truco ya lo mostró Chandu en su canal. Entonces, vamos a mostrar la cantidad de filas que tiene este rango de desbordamiento. Por ejemplo, si yo le digo igual contara este rango o esta celda M14 numeral, cierro paréntesis, enter, me dice 52. ¿Por qué? Porque son 52 celdas las del rango de desbordamiento. Pero yo lo que quiero es saber cuántas filas son, no cuántas celdas. Entonces, con base en el truco de Chandu, vamos a decirle filas. Entonces, filas con base en el rango de desbordamiento de M14. Enter y me dice 13, que son estas 13 filas. Si elijo otro valor, me devuelve la cantidad. Quiero yo la suma de la columna cantidad. Y aquí lo haremos también con base en lo que nos explicó Chandu en su video. Voy a decirle igual suma. Bien, yo quiero sumar únicamente las cantidades. Pero ¿cómo hago referencia a la columna cantidad? Con la función índice. La función índice me va a pedir una matriz. ¿Cuál va a ser? El rango de desbordamiento de M14, que sería este rango completo. Coma. Número de fila lo vamos a omitir. Coma, número de columna. Va a ser la columna número 4. Cierro paréntesis, enter. Aquí me faltó otro paréntesis si quiero aceptar la corrección. Y listo. 4438 es la cantidad de este rango. Si yo elijo otra sucursal, es 4135. Y listo. Con la función índice, aquí, y con base en el rango de desbordamiento, vamos a considerar una columna. Ahora bien, quiero hacer una suma, pero con base en vendedor y producto, utilizando sumar puntos y punto conjunto. Entonces lo que necesito es traerme una lista de vendedores únicos y de productos únicos. Pero ojo, no de la tabla, sino de el filtro que se devolvió con la función filtrar, con base en este rango devuelto. Aquí escribo igual únicos. ¿Cuál va a ser la matriz? En este caso, con la función índice, la matriz va a ser este rango o esta celda en su rango de desbordamiento, coma, fila la omitimos, columna, vamos a decirle que sea la columna 2. Y listo. Aquí nos traemos los vendedores únicos, pero de lo devuelto de la función filtrar. Ahora para productos únicos, igual le digo únicos, la matriz va a ser la función índice, la matriz va a ser M14 en su rango de desbordamiento, la fila lo omito, columna, sería la columna 3. Para los productos únicos, perdón, siempre olvido un paréntesis al final. Ahora sí, vendedores únicos, productos únicos, de lo devuelto de la función filtrar. Ahora, para vendedor, me voy a datos, validación de datos, le digo lista, quiero los vendedores únicos en rango de desbordamiento o el operador de rango desbordado. Aceptar, producto va a ser igual. Datos, validación de datos, le digo lista, origen, productos y el operador numeral. Aceptar. Y no creas que estos nombres los invento, sino que son los nombres que le da la misma Microsoft. El operador es Split Range Operator o en español, operador de rango desbordado. Muy bien, entonces elijo por ejemplo vendedor 1, producto
le digo producto 5, aquí, ítem 5, que sería este y este. Vamos a hacer la suma de ese vendedor y ese ítem. Con base en estas dos columnas, quiero hacer la suma de esta columna. Entonces le digo igual sumar.si.conjunto. Rango suma sería índice, ese rango de desbordamiento, coma, sería 1, 2, 3, 4. Fila lo omito, columna 4. Ese va a ser mi rango que vamos a sumar, coma. Rango de criterios. El criterio 1 va a ser vendedor. Entonces le digo índice, la matriz va a ser este rango de desbordamiento, coma, coma, sería vendedor, sería la columna 2, cierro paréntesis, coma, el criterio 1 sería este valor de vendedor 1, coma, el segundo rango de criterios sería el producto. Entonces le digo índice, la matriz sería este rango de desbordamiento, coma, coma, y sería la columna 3. Cierro paréntesis, coma, y el criterio 2 sería producto. Y cierro paréntesis, enter. Y listo, ahí me dice 261, que es esta cantidad, porque vendedor 1, ítem 5, tiene esta suma. No hay otros valores que se repitan. Por ejemplo, elijo vendedor 2, ítem 5 dice que es 0. Pero vendedor 2, por ejemplo, ítem 20, voy a elegir ítem 20 y me da 187 aquí. Si tuviera más coincidencias de vendedores con productos, me haría una suma. Como sabemos que funciona, sumar.si.conjunto. Entonces aquí en este video ya vimos qué es el operador de rango desbordado o el numeral, en qué momentos utilizarlo y para qué utilizarlo. Ya sabemos que se utiliza para Office 365 y para Excel 2021, sobre todo con funciones de matrices dinámicas. Si el video te gustó, ya sabes qué hacer, regálame un like, suscríbete, comparte y deja tu comentario, por favor. Mi nombre es Sergio, hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.